Perfecto. Bueno. Lo escucho, estaba por preguntar algo. Bueno. Esperando la cámara para saludarlos en vivo y en directo. Bueno. Bien. Les acabo de publicar un apuntito sobre la parte de aproximación de filtros, que es la aproximación de Butterworth en particular. Si entran ahí en el autogestión lo deberían ver. Voy a fijar de nuevo. Sí. Está. Es para que cualquier cosa lo pueden tener a mano al apuntito que vamos a tratar un poquito en esta clase. La idea, no sé si les comento algo al ingeniero García, estamos charlando un poquito de cómo hacer esta parte de filtros y él está prácticamente terminando la teoría clásica de filtros, que son los K constantes, M derivado y sería el filtro compuesto. Y después sigue lo que es la teoría moderna de filtros. Yo les voy a hacer aquí una pequeña introducción rápida, digamos, como para que empecemos a tomar en contacto el tema. Después, dentro de unas 3 clases o 2 clases teóricas más o menos, van a ver por ahí más en detalle con el ingeniero García Abad las aproximaciones más clásicas, que ahí las voy a nombrar ahora cuando las veamos. Y por ahí algunos detalles por ahí de la parte matemática un poquito más en profundidad. Yo se lo voy a presentar medio en general. Y la idea es esta de empezar ahora a arrancar ya medio en paralelo la parte de filtros, la parte de teoría moderna de filtros, porque la idea es después hacer grupos para el trabajo práctico, que va a ser todo mediante simulación, porque seguimos bajo régimen de pandemia. Creo que ya lo charlamos otra vez. La idea sería hacer grupos de 3, 2 o 3, excepcionalmente 4, porque ya cuando son 4 hay 1/2 que colaboran poco, digamos, y se enganchan de los otros 2 que trabajan. Entonces la idea sería que sean entre 2/3 personas. Después ya vamos a dar una lista con las especificaciones que tienen que cumplimentar. Y va a ser todo a nivel de simulación con PSPICE. PSPICE o el simulador que ustedes utilicen, ¿no es cierto? Yo lo menciono en forma general. En realidad todos los simuladores están basados en PSPICE, lo que cambia por ahí un poco la interfaz o el nombre, nada más. Por lo que sé, todos tienen algo de experiencia para manejar las diferentes herramientas de simulación, así que no debería haber problemas al respecto. Les paso, ahora que me estoy acordando, denme un segundo. Hay un libro muy bueno que está en la tecnológica, está en la página. No sé realmente si es, ¿cómo se dice? Si no está, podremos decir, donado oficialmente o es una copia pirata, pero bueno, está por lo menos el PDF. Les voy a pasar en un segundo que lo busco. Un segundito. ¿Dónde estaba esta?
Un segundo. ¿Dónde lo puse? Acá está. Les paso el link por el chat. Está por ahí, alguno lo tiene, pero ahí lo abren directamente, pueden bajar el libro en PDF. Es un libro, la teoría clásica de filtros modernos. Es de Pactitis. Está muy bueno el libro, la verdad. Muy, muy práctico, con muchos ejemplos que les va a servir para hacer el trabajo práctico. Se supone el trabajo práctico, o sea, cuando era en forma presencial, creo que hacíamos un informe donde hacíamos lo clásico: calculado, simulado, medido, y bueno, y obviamente sobre las tres opciones que desarrollaban, hacer un pequeño análisis comparativo y conclusiones, ¿no es cierto? Acá va a ser lo mismo, solamente que en realidad va a estar calculado, simulado, el medido, porque salvo que alguien lo pueda implementar o tenga las herramientas para poder implementarlo y quiera darse el gusto, bienvenido, no hay problema, pero como mínimo tienen que tener calculado y simulado. ¿Está? Bueno. ¿Alguna pregunta, duda respecto a lo que estamos hablando del práctico? Como la cuestión del grupo. Profe, ¿hay alguna fecha para esto o es bien a fin de año? ¿Cómo sería? Más o menos, ¿en qué fecha? ¿Para presentar? Sí, para presentar. Bueno, la idea sería de que como máximo, siempre decimos como máximo, vamos hasta el último turno de este año. Y después siempre terminamos extendiendo hasta el primer turno del año que viene. Porque suelen quedar por ahí algunos colgados, que se les complicó por uno por otra cosa, pero ya que es algo bastante, digamos, sin complejidad para realizar, y encima no lo tienen que implementar físicamente, sino que lo tienen que calcular y simular, lo que tengan la posibilidad de hacerlo ahora y sacárselo de encima, yo le diría que lo finiquiten y no se dejen estar, porque después pasan las vacaciones, se olvidan y puede ser tarde cuando ya estén con el agua al cuello y en vez de que se active el flotador, por ahí se activa un salvavidas de plomo y se sumergen y pierden la oportunidad de promocionar la materia. ¿Está? Si quieren, pueden ir ya conformando los grupos. Los grupos tienen que ser de cada, ¿cómo se dice? De cada curso. ¿Tá? No se mezclen entre uno y otro porque después se arma lío con eso. Ya hemos tenido un par de experiencias. Entonces, para evitar eso, los grupos que sean de integrantes de cada curso. El 4R1 por un lado, el 4R2 por el otro. ¿Estamos? Una profe, ¿le mandamos por mail la conformación o cómo? Exactamente. Lo mejor que pueden hacer, me lo mandan por mail. Todo tiene el mail que está en la página, digamos, así que pero se los escribo si quieren. Un segundo. ¿Por qué no me muestra esto? ¿Ustedes lo ven a mi mail ahí en el Zoom? Lo paso por el chat. No, pero si lo ven como propiedades, cuando lo ven que yo soy el que
está administrando la reunión. Yo no lo veo, profe. No, pero se ve No, bueno, Lucas Puy en ahí anfitrión, le pero escribo no un está segundo. Del mail. O sea, uno nos envíen, si son 3 integrantes, nos envíen cada uno un mail con el mismo contenido. ¿Está? Pónganse de acuerdo, arman los grupos y uno por grupo me envíe el mail diciendo: formamos el grupo Juancito, Pedrito, Gonzalito. ¿Está? Entonces, una vez que yo tenga todos la lista, voy a armar un Excel donde a cada grupo le voy a asignar un número, y con ese número vamos a hacer una tabla donde va a estar las especificaciones de los filtros que tienen que realizar. Siempre lo que hacemos es, a ver, les puedo mostrar algunos si quieren. Comparto acá un segundo. ¿Dónde guardo los TF ahora? No lo veo. A ver. ¿Se ve ahí lo que estoy compartiendo, el archivo de Excel? Sí, profe, se ve. Bueno, entonces acá, grupo 1, por ejemplo, que han hecho el año pasado, por ejemplo, Elizondo, Campos, Ores. ¿Qué tienen que hacer? Filtro pasa abajo, pasa alto, pasa banda. Y opcional era el elimina banda, por ahí que pueden sumar algún punto extra. Y acá le damos las especificaciones, la frecuencia de corte, ganancias, todo esto con filtros activos con amplificadores operacionales. ¿Está? Esto después lo que hacemos es, una vez que tengan el trabajo hecho y lo mandan para pegarle una mirada a ver más o menos cómo quedó. Y cuando están confirmados, generalmente a fin de año, con el ingeniero García Abad, a ver que hay gente que está llegando tarde al baile. Ahí está. Fijamos generalmente 2 o 3 días en los cuales recibimos los trabajos prácticos y la presentación de la carpeta. ¿Está? Entonces ahí, entre los 3, generalmente que son 3, 2 o excepcionalmente 4, cada uno explicará alguno de los filtros, cómo lo hizo, algún detalle en particular. ¿Está? Esa es la idea. Este libro que le pasé, que le decía de Pactitis, te di diseño de filtros activos. No sé si lo alcanzaron a abrir el link, está en la computadora. Es un libro muy bueno, donde después una ojeada tranquilo. Tiene toda la parte de la teoría, las configuraciones clásicas, los tipos Allen Key, multifeedback y filtros por variables de estado, el famoso de 3 operacionales, 4 operacionales, bueno, todo eso. Lo puedo usar como referencia, está muy bueno. ¿Ah? Y bueno, si no hay dudas respecto a lo que hablamos de los grupos,
y lo que tienen que hacer, empezamos con la presentación de Butterworth. Bueno, vamos con Butterworth, un poco en general lo que es la introducción a la teoría moderna de filtros. Voy a sacar el video por las dudas para que se ponga pesada la conexión y les voy a presentar la famosa teoría moderna de filtros. Bueno, denme un segundo que voy a cerrar la ventana que está entrando mucho ruido. Un segundito. Ahí está, ahora estamos mejor. Bueno, como les decía, este PDF se lo subí ahí a la autogestión, así que todos lo pueden tener a mano como referencia. Bien. Teoría moderna de filtros. ¿Cuál es la diferencia sustancial que tenemos con la clásica y la moderna? Que la clásica son los que están viendo ustedes ahora, que se basan a partir de la función de transferencia de cuadripolos y estudiando las propiedades de los cuadripolos, la independencia de la característica, iterativa, imagen, se desarrollan esos tipos de filtros clásicos, como le decimos. Fíjense que acá, en la teoría moderna de filtros, ya le aclaro por las dudas, pero teoría moderna de filtros no tiene nada que ver con que los filtros clásicos sean pasivos y los filtros modernos sean con transistores o amplificadores operacionales, ¿no? Sino que tiene que ver con el punto de vista de cómo se encara para obtener la función de transferencia. Porque en realidad, ¿qué sucede? Desde el punto de vista de la teoría moderna de filtros, lo que se supone es una sección pasabajo normalizada que está cargada con una impedancia de carga de 1 ohm y este bloquecito puede ser activo o pasivo. Si es activo, bueno, será con transistores o amplificadores operacionales. Y si es pasivo, será una red al estilo como la que hemos visto de los cuadripolos. En realidad, las redes más comunes que se utilizan son las del tipo escalera, porque son redes que son simples, son fáciles de manipular algebraicamente y están muy estudiadas justamente por su facilidad en manejo algebraico. Y si se acuerdan, lo primero que había visto fue la clasificación de los filtros. Lo que tenemos acá es la plantilla característica de un filtro ideal. Y otra cosa a tener en cuenta también, esto que está acá graficado, la plantilla de especificación de los filtros siempre se dan en función no de la función de transferencia, sino de la inversa de la función de transferencia, que es la función de atenuación. ¿Está? Por eso, acá en la banda pasante, en el filtro ideal, la atenuación máxima es 0 dB, es decir, que pasa todo, no hay atenuación. En la banda rechazada, la atenuación es infinita. ¿Está? Trasladamos todo como hemos dicho antes, que al dominio de la frecuencia, como estamos trabajando con circuitos lineales, dominio de Laplace,
Y si queremos obtener la función de respuesta en frecuencia, simplemente ¿qué hacemos? Reemplazamos S por J omega. Y acuérdense como le dije, la función de atenuación es la inversa de la transferencia. Bueno. Un segundo. Esta es la real, la ideal. Y esta es la real. ¿Por qué? Porque no tenemos componentes ideales para hacer filtros ideales. Los filtros reales tienen su dispersión. Por eso es que la plantilla de especificación real tiene esta forma, en donde va a haber una banda pasante en la cual se va a permitir una cierta atenuación, que se puede lograr, y menos si es pasivo, que en la banda pasante la atenuación sea 0 dB. Lo mismo que en la banda de rechazo. No puede ser infinita. Y aparece sí, lo que es característico, es que entre la banda pasante y la banda rechazada está lo que se llama la banda de transición. Entonces lo que queremos hacer nosotros es buscar funciones de aproximaciones que cumplimenten esta plantilla de especificación del filtro pasabajo. ¿Por qué el filtro pasabajo? Y van a ver que siempre se estudia el filtro pasabajo porque, como han visto ustedes ya en la parte de transformación en frecuencia, a partir del filtro pasabajo prototipo normalizado, mediante lo que es la transformación en frecuencia, yo puedo pasar del pasabajo al pasalto, del pasalto al pasabanda o del pasabajo al eliminabanda. Por eso vamos a ver que el proceso para encontrar el grado de la función de aproximación que necesito, según las especificaciones del filtro, siempre lo que se hace, se transforman los requerimientos del filtro, ya sea el pasabanda, pasalto o eliminabanda, a el prototipo pasabajo normalizado. Y si es un pasabajo, lo transformamos al prototipo pasabajo normalizado también. ¿Ah? Entonces fíjense que a partir de la plantilla de especificación de filtro, seguramente existirán infinitas funciones de aproximación que cumplimenten de alguna manera esta plantilla. Lo que va a variar seguramente es cómo se va a comportar en la banda pasante, la banda de transición y en la banda rechazada. Por decir algo, a lo mejor acá entre la banda pasante ir suavemente, capaz que hay oxidaciones acá, o hay algún cero de transmisión, lo mismo que en la banda de transición o en la banda rechazada. Como les decía, puede haber infinitas aproximaciones, infinitas funciones de transferencia que a lo mejor cumplimenten esta plantilla de filtro pasabajo real. ¿Me siguen hasta ahora? Hablen cualquier cosa y volvemos para atrás, aclaramos lo que haga falta, ¿no? La idea es que participen también, digamos. Si no, medio un monólogo esto. Bueno. Las funciones de aproximaciones más usuales, digamos, las más usadas, son la de Butterworth, la de Chebyshev, la Cauer o elíptica y la aproximación de Bessel. Bueno. Generalmente el nombre de la aproximación corresponde al que la o descubrió o inventó o propuso, que es como el caso de estas cuatro. Bien.
como les decía, estas son las más usadas, lo cual no quiere decir que no haya otras más dando vueltas, y hay, de hecho. Es más, por ahí, por ejemplo, en el caso de las comunicaciones, hay algunos tipos de aproximaciones particulares que permiten dotarle de alguna manera de cierta característica especial o particular la aproximación al filtro que se hace con esa aproximación, que es conveniente, por ejemplo, para el tipo de modulación que se está empleando en esa comunicación. ¿Está? Entonces, ustedes ya han visto la parte de comunicaciones digitales, por ejemplo, FSK, QAM, PAM. Bueno, a veces para alguna de esas modulaciones hay algunas aproximaciones particulares que tienen cierta característica que permite que trabaje mejor el filtro. Entonces se usa, como les digo, alguna aproximación en particular, que no son estas que son las clásicas o las más usadas que les estoy mencionando. Bueno, vamos a ver en particular ahora a don Butterworth. Y para mencionarles un poquito así medio en forma general, darles las características que sobresalen de cada una de ellas. Bien. La de Butterworth es que presenta la particularidad que es máximamente plana en la banda de paso. Como todo en la vida, siempre es algo a cambio de algo. Entonces, por ejemplo, la de Chebyshev tiene la característica que, de acuerdo al grado de la función de aproximación de Chebyshev, presenta ondulaciones en la banda de paso. Y para hacer una comparación, fíjense que esto da lugar a lo siguiente. El precio que pago en la de Butterworth para que en la banda de transición sea máximamente plana, en la banda de transición es pobre. Digamos, no es muy abrupta la banda de transición. Entonces, por ahí de alguna manera podemos decir que no es tan selectivo el filtro. En cambio, la de Chebyshev, al tener ondulaciones en la banda de paso, es más selectiva en la banda de transición, es más abrupta la transición. ¿Está? Después está la aproximación de Cowell, que tiene la particularidad que puede generar ceros de transmisión, ya sea en la banda de paso o en la banda de rechazo, o en ambas. ¿Está? Y esa todavía tiene la particularidad que la banda de transición es todavía más abrupta que la de Chebyshev. Y por último, una que es muy usada también es la de Bessel. La de Bessel es la que peor banda de transición tiene. Es su particularidad. En la banda pasante, la atenuación tiene alguna oxidación, digamos, pero es como una cosa intermedia entre Butterworth y Chebyshev, pero tiene la gran particularidad, la aproximación de Bessel, que el retardo de fase es lineal con la frecuencia. ¿Se acuerdan ustedes de la función de transferencia cuando vemos el bode? ¿Cómo era el diagrama de fase? El real tenía, de acuerdo a la función, variaciones en función de la frecuencia, diferentes retardos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema es que si el retardo no es lineal con la frecuencia, me introduce distorsión. Bueno, la de Bessel, al hacer que el retardo de fase sea lineal,
la distorsión es mínima. Y es más, se utilizan la aproximación de Bessel para hacer lo que se llaman los ecualizadores, o también le llaman control, creo que llaman funciones de retardo de transporte, creo que le dicen también. Bueno, ¿qué permite eso? Minimizar el efecto de distorsión por el desfasaje distinto en función de la frecuencia. ¿Vieron los famosos ecualizadores de audio, por ejemplo? Se hacen con funciones de Bessel. Y muchas veces, cuando se hace un filtro, por ahí a lo mejor que es de un grado alto o muy selectivo, tanto en Butterworth, Chebyshev o Cauer, se agrega una etapa de Bessel justamente para compensar ese retardo de fase que introducen las otras aproximaciones. Bueno, vamos un poco más en particular. TIC. Estos son los famosos polinomios de Butterworth que tienen esta forma. Donde, fíjense que aparece un término que es característico de la aproximación de Butterworth, que es el épsilon. ¿Está? Si ustedes lo ven acá, me lo marqué. Bueno, está en la otra diapositiva, ahí lo vamos a ver. Y fíjense que, como en la plantilla de especificación real, yo defino para la frecuencia de paso una atenuación máxima, la frecuencia omega p, y una atenuación mínima a la frecuencia omega s. Con esos valores, yo de acá puedo despejar el valor de épsilon que necesito. ¿Por qué? Porque se supone que la atenuación a omega p tiene que cumplimentarme que sea como mínimo, digamos, igual o menor a la atenuación máxima permitida en la banda de paso. ¿Está? Entonces con esto yo puedo despejar el valor de épsilon, de ese parámetro. Y al valor de la frecuencia de rechazo, lo mismo. Yo con esto puedo sacar que el n que necesito, o sea, el grado del polinomio, para que satisfaga la atenuación mínima que necesito en la banda de rechazo. ¿Vamos hasta ahí? Los noto todo muy demasiado callado. Empiece, profe. Bueno, me da un poco de esperanza entonces. Fíjense que todo bastante algebraicamente sencillo, ¿no? No hay ninguna cosa rara, salvo esto que ustedes están viendo, a lo mejor algunos por primera vez, que es la expresión de cómo es un polinomio de Butterworth, que a lo mejor, no sé si lo habrán estudiado, pero a lo mejor, no sé si lo han visto. ¿Ustedes ya tuvieron análisis 3? Análisis matemático que tuvieron, ¿no? Sí, análisis señal, sí. Ahí ven la parte de variable complejo, ¿no? Sí, claro. Ahí hacemos el estudio de variable compleja. Bueno, yo tuve análisis 3, alcancé a ver algo de esto de polinomios de Butterworth y algo de polinomios de Chebyshev, la parte con variable compleja. Bueno, no sé si lo seguirán dando, lo verán ustedes en el contenido. Bueno, o sea, fíjense, con esto yo podría determinar el valor del épsilon y el valor del n, o sea, el grado del polinomio. Bueno. Ya van a ver también que generalmente lo que se hace por una cuestión de simplificación en los cálculos es normalizar en función de los parámetros del polinomio de aproximación, en este caso en particular, como es el de Butterworth, es el épsilon y omega p. Y fíjense que yo podría, una vez al hacer la normalización esta, la puedo llamar a esto una omega mayúscula, y podría graficar en función del n diferentes polinomios.
Entonces ustedes como ven, y todo esto está especificado, al estar normalizado, para una frecuencia de corte de 3 dB. Entonces este sería para N1, 2, 3, 4. Como ven, si esto es la banda de paso y esta es la banda de rechazo, a medida que aumenta el N, estos polinomios tienden a tener ¿qué característica cuando entro en la banda, digamos, de rechazo? Y a mayor orden es más grande la atenuación que tengo. Serían más selectivos, digamos. Claro, se supone que para n que tiende a infinito sería un filtro ideal. Claro. ¿Ah? Bien. Acá se ve en la banda de paso ahí un poquito más en detalle cómo es. Y a medida que aumenta el n, ve que se pega más acá a atenuación 0 y tiende a acercarse más abruptamente a la frecuencia de corte en 3 dB. Bueno. Y ahí estaría ampliada la parte de la banda de rechazo. ¿Ven? Entonces este sería grado 1, 2, 3, 4, 5 y así. Fíjense lo siguiente, yo todavía no le he dicho nada, pero una vez que yo tengo acá el valor, ¿cierto?, de n y de epsilon, con esto tengo lugar a desarrollar el polinomio de Butterworth. Ese polinomio va a tener raíces. Y justamente las raíces de la aproximación de Butterworth tienen la particularidad que están distribuidos uniformemente respecto a un círculo. ¿Está? Y obviamente deberíamos tomar, acá cuando yo estoy diciendo que tomamos las raíces en el semiplano izquierdo para que el sistema sea estable, eso es porque, si ustedes ven acá la función de transferencia, perdón, no la función de transferencia, esto sería el polinomio de Butterworth. Este polinomio es la función módulo de h de j omega, por lo cual, en realidad, es como tengo dos polinomios en uno, es como si fuera el producto de un polinomio que tiene las raíces en el semiplano izquierdo y el otro en el semiplano derecho. Por eso es que hago referencia a esto acá. Claro, sería ese conjugado, profe. Claro, exactamente. Está la explicación, yo antes la había puesto en alguna vez como para darle un poco más de charla, pero como era meterlo en camisa 11 varas y de variable compleja, creo que le suena el nombre no más que eso, era renegar con cosas por ahí que están poco frescas y evitamos que les dé dolores de cabeza. Porque hay que entrar a hablar de algunas propiedades particulares de la parte de variable compleja y de cómo esa función de transferencia, etcétera, que, digamos, creo que no vale la pena. Bueno. Con esto, si yo tomo las raíces en el semiplano izquierdo, o sea, esta que tengo acá, y fíjense que está respecto al círculo unitario, por lo tanto sería acá fácil calcular este ángulo, calcular este valor. Yo podría agarrar y escribir como el producto de las raíces y obtener los diferentes polinomios en función de grado. ¿Ven? De grado 1, 2, 3, 4. Estas serían las funciones de Butterworth, los polinomios de Butterworth normalizados. Por eso acá le pongo ese h de s en negrilla mayúscula. ¿Está? ¿Vamos ahí? Sí. Bueno. Bueno.
Dame un segundito. Ahí, seguimos, que tengo que solucionar un problema. Bueno, ahora sí, he vuelto. Bueno, como les decía, teniendo en cuenta cómo son las raíces, podríamos agarrar directamente y construir estos polinomios. O sea, acá está puesta la tablita del 1 al 8. Bien. Y como les decía, estos son los normalizados, por eso está con el HS negrilla y mayúscula. Siga. Entonces, acá como para hacer un ejemplito para ver cómo usaríamos esto, fíjense cómo está la plantilla del filtro pasabajo que se pide y queremos acá en este caso, pusimos por ejemplo que la de paso sea 100 radianes por segundo, estamos pidiendo una atenuación máxima en la banda de paso, que sea un dB. Esto se lo repito porque muchas veces por ahí les queda medio dando vuelta. La atenuación estándar de un filtro es de 3 dB. Y a partir de ahí, para abajo. Puede ser de 2, de 1, de 0,5, 0,25, 0,1. A lo mejor, para alguna aplicación en particular, se podría a lo mejor definir de que la frecuencia de corte sea mayor, pero una cosa sería algo medio raro. ¿Está? Profe, ¿así nos va a dar los datos para el PP? Exactamente. Tocará, por ejemplo, al grupo 1, tendrá que hacer un filtro pasa abajo. Lo que habíamos hecho, por ejemplo, el año pasado, ya habíamos puesto directamente de que el filtro tenía que ser de grado 4, por lo menos. ¿Está? Entonces yo le daba las especificaciones, la frecuencia de corte y qué atenuación máxima, o por ejemplo, sí, la atenuación máxima de la banda de paso y la frecuencia de corte. Entonces yo les había dicho que en función de eso, como ustedes sabían que el filtro tiene que ser de grado 4, ustedes fijen cuál sería la atenuación mínima en la banda de rechazo. ¿Está? Bueno. Fíjense acá, por ejemplo, que tenemos la frecuencia de la banda de rechazo en 450 radianes por segundo, tenga como mínimo 30 dB de atenuación. Y una resistencia de carga de 10 ohms. ¿Está? Bueno. Profe, ¿y la Perfecto. distancia entre omega P y omega S, cuánto es lo mínimo? ¿O es cualquier valor? Ahí vamos a hablar del tema. Esa distancia es lo que me da la banda de transición. Usted piense que cuanto más cerca esté omega S de omega P, ¿qué es lo que irá a pasar con el orden del filtro? Es mayor. Es mayor, sí. Claro.
va a tener infinito. Hasta en el caso cuando omega P sea a omega S, que sería un filtro ideal, el N es infinito. ¿Está? Entonces eso es lo que me va a dar de alguna manera especificar la banda de transición. De alguna manera me está relacionando el orden del filtro. Entonces, como habíamos visto antes en la formulita, yo con esto podría agarrar y sacar el valor de epsilon, por ejemplo. Para el caso este, que la atenuación máxima es un dB, me da 0,509. Evaluando en la expresión del n, fíjense que me dice n igual a 2.74. Y el n de un polinomio es un número entero, así que tiene que ser 2 o 3. Generalmente lo que se hace, se recurre al inmediato superior. Cuando el n por ahí, a lo mejor, por decir, me hubiera dado 2,3 y puedo agarrar y elegir n2 n igual a 3, ver cómo son las dos aproximaciones, ¿no es cierto? Podría graficar el módulo y ver cuán lejos estoy de la atenuación mínima que yo quiero en la banda de rechazo. ¿A qué voy con esto? Si lo vamos a implementar, por ejemplo, que fuera un filtro activo con un amplificador operacional, ¿qué es lo que sucede? Con un amplificador operacional, por una cuestión de estabilidad, el máximo grado que puedo realizar de una función de transferencia de filtro es de N2. ¿Ah? Entonces, nunca nos tenemos que olvidar del punto de vista, digámoslo, económico. No solamente por el costo de lo que me puede costar el componente, sino también el costo desde el punto de vista del consumo. Dos operacionales seguramente van a consumir más que uno. No sé si esto es para un equipo portátil o tiene alguna condición, está conectado a un equipo que depende de algún sistema de paneles solares que alimenta una batería, qué sé yo. Un montón de cosas se pueden tener en cuenta. No es lo mismo una operacional que dos, porque también depende de la superficie de circuito de impreso que necesitaría para implementarlo, la cantidad de componentes, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, entonces por ahí, a lo mejor, como les digo, el n fuera 2,2 o 2,3, y bueno, podré ver cómo se comporta con 2, y con n3 estoy seguro que lo voy a cumplimentar, porque estoy por arriba. ¿Se entiende? Bueno. Con estos datos, fíjense que también yo podría agarrar... Profe, una pregunta. ¿Por qué no se podrá superar el N2 en operacionales? Justamente porque se vuelve inestable. El margen de fase ya me queda pasado y se vuelve inestable el circuito. Lo máximo que puedo realizar con un operacional es de grado 2. Bueno, entonces como les decía, con estos datos yo también podré agarrar y buscar gráficamente la solución en función de la plantilla de especificación de filtro. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá el epsilon y el n, puedo normalizar la frecuencia y fíjense, por ejemplo, me vengo acá al normalizado, me voy con el omega del stop band, la banda de rechazo, queda 3,6, y me fijo cuál n es el que me asegura. Yo creo que necesitaba que la atenuación mínima de la banda de rechazo sea por lo menos, ¿cuánto? 30 dB. ¿Lo ven ahí?
con una de 2, y voy a estar lejos, porque voy a estar más o menos, esto sería más o menos 23 dB. En cambio, con una de 3 estoy por arriba, estoy prácticamente casi en 35 dB. O sea que cumplimento ampliamente que como mínimo sea 30 dB atenuación en la banda de rechazo. ¿Lo ven ahí? Sí, se ve, profe. ¿Entienden lo que hice? Utiliza la forma fórmula. Sí, la escucho. Utiliza la fórmula. Claro, en realidad lo que estoy haciendo es, yo me fui, este gráfico que está acá, está hecho con los polinomios de Butterworth normalizados. O sea, ¿qué es lo que sería? Fíjense que la frecuencia arranca del punto 1 hasta 1 y de 1 a 10. Es como yo hubiera agarrado esta tabla y hubiera hecho S por J omega y gráfico el bode acá. Como yo tengo el valor normalizado de la omega S que necesito, la banda de rechazo, con esto puedo verificar gráficamente de que si esto me da 3,6 y yo tomo uno de grado 3, la atenuación en la banda de rechazo va a ser prácticamente casi 35, 34 dB, que con esto verifico el cumplimiento de que la plantilla me pedía como mínimo 30. ¿Ah? En cambio, si hubiera elegido 2, estoy muy por debajo, porque para N2, fíjense que más o menos tengo ¿cuánto? 23 dB, será más o menos ahí. Me falta poco para llegar a los 30. ¿Ah? Bueno. Por lo tanto, como les decía, yo dice que en la tabla voy a necesitar el N3. Este sería el polinomio de la función de transferencia normalizada. Bueno. ¿El máximo es 8, profe, o hay más todavía? ¿Cómo? ¿El máximo es 8 o hay más todavía? Para n mayor que 8. No, el N puede ser infinito, el que quiera, digamos, pero lo más práctico, en los valores prácticos, como mucho, es grado 8. Creo que he visto la otra vez que había uno para unos filtros que ya venían integrados. No me acuerdo si era de grado 10 o de grado 12. O de 10 creo que era. Pero era para algo muy particular, digamos. Si ustedes piensan del punto de vista de una función de transferencia pasabajo, es muy fácil con una red en T, con 2 inductores y un capacitor, ¿no? Que esto sería análogo a un filtro K constante. Solamente que acá este filtro, fíjense que está desarrollado en función de que está cargado con una resistencia de 1 ohm. Si ustedes calculan la función de transferencia de este filtro, ¿cierto? Van a llegar a esta expresión que tengo acá. Por lo cual, ustedes podrían, por comparación de los coeficientes, despejar los valores que satisfacen para una frecuencia de corte de un RPS y una resistencia de carga de 1 ohm. ¿Está? Y obtendrían, fíjense, C1, 4 tercios de faradio, L1, 3 medios Henry, L2, 1 medio Henry, y fíjense que estos todos son valores normalizados. ¿Está? Lo que tengo que hacer ahora es desnormalizar. Para el caso del Butterworth, fíjense cómo se hace la desnormalización.
reemplazo la S mayúscula, la negrilla, por la S minúscula por epsilon a la 1 sobre n sobre omega p, que era la frecuencia de corte. Con esto, reemplazando en la anterior, en esta, operando, esta sería la del pasabajo desnormalizado. ¿Vieron la clase pasada todo lo que es la parte de normalización, no? Sí, por tablita, ¿Cómo? utilizando la tabla. Claro, pero ¿cómo es el proceso por el cual se normaliza en frecuencia, en amplitud? Y bueno, había que ver qué componente era y multiplicar. Si era resistivo solo, no había frecuencia, solamente por la diferencia. Y si era inductivo capacitivo, por la frecuencia y por la impedancia característica. Claro, bueno. El R0 acá como si fuera la impedancia característica. ¿Está? Entonces, de esta manera, yo puedo normalizar los valores de los componentes. ¿Está? Y esto me daría lugar, fíjense, ahí está la gráfica. Obviamente que 100 RPS corresponde a una frecuencia de corte de 15,9 Hz. O sea, este circuito, les muestro en un segundo. En un segundo, está cargando. Si ven, tengo acá el mismo circuito que les mostraba. ¿Está? Vamos a la simulación.
Bueno, fíjense, yo quería que la frecuencia de corte, que eran 100 RPS, 100 RPS, como le decía, ¿cuánto sería? 15,9 Hz. Entonces podría acá moverme hasta que obtenga. Obviamente esto está hecho con componentes ideales, digamos, con inductores y capacitores ideales. Por eso, acá en la banda de paso, tengo prácticamente 0 dB. Si yo me voy hasta que tenga un dB, y en la fase fíjense que acá como yo tenía que la atenuación máxima sea un dB. ¿Está? Si yo, acá se ve que se complementa, que en 15,9 Hz, que sería 100 RPS, tengo menos 1.0, o sea, menos 1 dB. Pero fíjense que la fase vale menos 104, menos 105 grados. Si yo me fuera acá a menos 3 dB, prácticamente por acá, menos 3 dB, perdón, me pase acá, más o menos por ahí, 299, me voy lo mismo con la fase, bueno, por ahí. Fíjense que ahí la fase es menos 135 grados, o sea, menos 45 por 3, porque es grado 3. O sea, sería menos 135 grados. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué sucedió con esto? En un segundo, volvamos acá. Fíjense lo siguiente, en esto. Cuando yo calculo acá, epsilon raíz de 10 a la 0,1 por A máximo menos 1. Si la máximo fuera 3 dB, ¿cuánto me da esto? Si la máximo fuera 3 dB, ¿cuánto da el epsilon? 1 da, profe. 1, exactamente. Entonces, fíjense qué es lo que sucede, qué es lo que me hace el epsilon cuando el A máximo es menor que 3 dB. Cuando yo desnormalizo, acá, fíjense, o puede ser acá, o puede ser acá, cuando desnormalizo acá, ¿qué es lo que hace de alguna manera? Como esto, si el epsilon fuera 1, 1 elevado a la 1 sobre n cualquier cosa, esto seguiría siendo 1. Entonces me quedaría, cuando hago la desnormalización, la S minúscula sobre omega p. Pero como esto es menor que 1, esto equivale a que, si yo esto lo paso para acá abajo, el omega p es como que me lo desplaza. No sé si se dan cuenta. Sí, algo entiendo. O sea, para que yo pueda tener a la omega p un dB en vez de menos 3 dB, a la de 3 dB me la desplaza más arriba, para que la frecuencia omega p respecto a la que tenía de 3 dB va a estar más abajo y va a ser un dB. ¿Se entiende? No sé si se dan cuenta de eso. En el gráfico quedaría un poquito más claro, me parece, profe. Acá, por ejemplo.
en la simulación. Ah, bueno, sí. En la simulación se ve eso, yo se los marqué a propósito. Fíjense esto. Porque para 3dB sí la fase es menos 125, porque tendría menos 45 por cada polo. ¿Tá? Y aquí ya tengo menos 3dB. Pero cuando yo lo tengo acá, que quiero que sea un dB, ese epsilon a la 1 sobre n, de alguna manera es lo que hizo es obtener una función de transferencia que el omega p para 3dB está más arriba, de tal que manera que yo me voy más abajo, la atenuación es menos y cumple la que yo quiero, que puede ser, por ejemplo, en este caso un dB, o podría ser menos, 0,5, 0,25, 0,1. Una cosa que me olvidé, no sé me acuerdo si se las dije o no, pero fíjense lo siguiente, yo les hablaba de los diferentes tipos de aproximaciones que tenían características particulares en la banda de paso, en la banda de transición y en la banda de rechazo. Esta de Butterworth que estamos viendo ahora, fíjense que es máximamente plana, como les decía, porque acá la variación es muy suave en la banda de paso. En cambio, en el caso de Chebyshev, van a ver que hay oscilaciones acá. Ya cuando aumenta más el N, tengo más oscilaciones acá, entre medio, en la banda de paso. ¿Está? Bueno, eso me lleva a pensar también una cosa. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo plantearlo? ¿Qué les parece a ustedes si yo tuviera, como les digo, dos filtros, de dos aproximaciones distintas que cumplimentan la misma frecuencia de corte? Solamente que uno sea de Chebyshev, que hay oscilaciones en la banda de paso, y el otro sea de Butterworth, que es máximamente plano. ¿Está? ¿Les parece que a cómo esté la información de la señal que yo quiero procesar, me puede convenir uno u otro? Vamos a lo siguiente. Supongamos, ¿todos saben lo que es una celda de carga? ¿Saben lo que es una celda de carga? Sí, ¿No? la impedancia de carga. No, una celda de carga. ¿Vieron las balanzas electrónicas? Las balanzas electrónicas tienen un puente de strain gauge. Los strain gauge son un sensor resistivo que cuando se deforma varía su resistencia. Entonces las balanzas, estas electrónicas, tienen una placa metálica que tiene pegado ese puente de strain gauge y cuando se deforma en función del peso de lo que ustedes lo ponen arriba. Entonces, al variar esa resistencia, yo, por ejemplo, podría excitar ese puente con una fuente de corriente y mido la salida del puente. Como tengo corriente constante, cuando se deforma, esos strain gauge van a hacer que la amplitud del puente varíe, la amplitud de salida de tensión. Eso sería un caso típico de un sensor, por ejemplo, para este caso, para medir peso. Pero, por ejemplo, puedo tener un sensor similar en donde la información esté contenida en la variación de la frecuencia. Ustedes imagínense que ese sensor, ese puente de strain gauge, sea parte de un oscilador y en función del valor de esa resistencia que varía, cuando yo le pongo un peso, que se deforma, varía la frecuencia de ese oscilador. Entonces la información estaría en la frecuencia de la señal en uno y en el otro estaría en la amplitud de la señal. ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno. Y tengo dos filtros. Como les digo, tengo uno por Butterworth, que es máximamente plano, y otro que sea, por ejemplo, por Chebyshev, que tiene ondulaciones en la banda de paso. ¿Qué les parece? ¿Podría usarlos indistintamente o me convendría más uno con otro? De acuerdo a cómo está la información en la señal que quiero procesar.
¿Importa la fase, profe? La fase supongamos que no nos interesa. Estamos hablando, recién hablamos que la información estaba en la amplitud y en la frecuencia. Si está en la amplitud, quedaría entonces este filtro, ¿Por qué? porque atenúa parejo. Claro, ustedes piensen que si la información está en la amplitud, seguramente me convendrá utilizar uno de Butterworth, porque la banda de transición es máximamente plano y prácticamente no me modifica la información de la señal. En cambio, en el otro, que la información está en función de la variación de la frecuencia, yo podría tomar la ventaja de utilizar uno de Chebyshev, porque la información está en la variación de la frecuencia. Si yo detecto cómo varía la frecuencia, si la amplitud varía un poco, no me va a importar, porque no se me va, digamos, a de alguna manera enmascarar o alterar la información de lo que quiero procesar. ¿Está? En cambio, si fuera al revés, y la información está en la amplitud y utilizo uno de Chebyshev que tiene ondulaciones en la banda de paso, depende esa frecuencia, de la frecuencia de la señal, puede que me la atenúe más o menos. Bueno, ahí habrá que hacer un cálculo de alguna manera cuál es el error que me introduce ese filtro, ¿cierto? Pero intuitivamente ustedes ven que si la información está en la amplitud de la señal, seguramente me convendrá más uno de Butterworth. En cambio, si está a lo mejor en la frecuencia, me puede convenir uno de Chebyshev. Ya van a ver después por comparación que el de Chebyshev, justamente, como les comentaba antes, tiene la característica que para el mismo orden de filtro, Chebyshev versus Butterworth, la banda de transición de Chebyshev es más abrupta que la de Butterworth. Entonces, a lo mejor a requerimientos similares de la plantilla de filtro, puede que en una de esas a lo mejor requiera un orden menos con la aproximación de Chebyshev con la de Butterworth. A lo mejor con la de Butterworth necesito grado 3 y con la de Chebyshev a lo mejor con grado 2 me la puedo arreglar. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, esa es un poco la idea para transmitirle por qué, digamos, se puede por ahí a lo mejor pensar en una aproximación en particular según la aplicación y pensar por ahí cómo está la información contenida en la señal que yo quiero procesar. Como les decía, si utilizo la de Chebyshev que tiene oscilaciones en la banda de paso, pero la información está en la frecuencia, y bueno, capaz que cuando voy a detectar después para ver la frecuencia me varía un poco la amplitud, pero como no está en la amplitud de la información, no hay drama, no hay problema. El filtro activo, profe, lo calcula con los mismos valores que calculamos recién, lo hace. ¿A cuál? El filtro activo. Bueno, ahora la clase que viene ya vamos a empezar a ver las topologías, los filtros activos. Los filtros activos lo que tiene en particular es que en la banda de paso yo puedo darle ganancia. En cambio, cuando son solamente con elementos pasivos, no puedo. ¿Está? Y vamos a ver que hay varias topologías. En general, al igual que las aproximaciones, hay topologías de filtro que por su simplicidad de alguna manera en la aplicación ya están muy estudiadas y son más clásicas de utilizar, que son las de Silent Key y las multifeedback. Eso con topologías de uso operacional, esas son las más comunes. Y después está lo que se llama filtros por variable de estado, o el famoso filtro de estados operacionales, también que le saben llamar, que tiene sobre todo una particularidad, que ya la vamos a ver después también en detalle, pero
lo que tiene es que los filtros con las topologías de Silent Key o multifeedback, el ajuste del filtro no es ortogonal, lo que se dice. ¿Qué quiere decir? Si yo toco un componente de la red que me hace el filtro en el amplificador operacional, a lo mejor varío la frecuencia de corte, pero también varío la ganancia. ¿Está? Entonces, quiere decir que están acopladas las variables de ajuste entre sí. Entonces es más complicado ajustarlos por ahí, cuando se necesita precisión en la frecuencia de corte. En cambio, los filtros de variable de estado o de estrella operacional o de 4, como le guste llamarlo, tienen la particularidad en general de que son de ajuste ortogonal, se dice. Es decir, que hay en la red que forma el filtro, hay un elemento, se detecta que la variación de un solo elemento ajusta independientemente en función de los otros. Es decir, por ejemplo, la ganancia, la frecuencia de corte, o si fuera, por ejemplo, para un filtro pasabanda, el ancho de banda de 3 dB, y así. ¿Está? Entonces, yo los comento para ir anticipándoselos, digamos, dentro de lo que vamos a ver, como para que sepan más o menos de qué se trata. Después lo veremos en detalle. Ahí va a ver, por ejemplo, el libro de Actitis, es que digo que está muy interesante, que está acá. Por ejemplo, esta es una topología clásica de Silent Key, esa que ven ahí, para hacer un paso abajo, Silent Key. Después, multifeedback, lo voy a mostrar, por ejemplo, por acá. Multifeedback filters, esa es la topología. Bueno, y permiten hacer diferentes tipos de filtros. ¿Está? Y como para mostrarle cómo es el esquemita. Y vamos a ver la clase que viene de cómo calculamos esa función de transferencia y cómo identificar en función de los componentes el ajuste de los parámetros de filtro. ¿Está? Bueno. Ya somos casi de media, ya estamos en hora. Bueno, no sé, por ahí más o menos se entendió la idea de lo que charlamos. ¿Quedó algo por ahí en el tintero, algún detallito que quieren que veamos? Si no tienen ahí la presentación, a los que quieran por ahí ponerse a cuchillar un poco, tienen el link del libro. Este es uno de los tantos libros que hay, digamos. Está bueno porque es muy completo, tiene un montón de ejemplos y cosas hechas, ¿no es cierto? Pero como esto, debe haber como 30 libros más, ¿no? Si los buscan ahí en internet, tienen pase dulce. Y hay otros buenos también en el estilo como este. Pero este, la verdad, está muy bueno, muy completito. Y lo usan en muchas universidades también como libro de referencia, por eso también lo hemos tomado justamente nosotros como referencia, porque está bueno. Profe, ¿y con ese libro bastaría para el TP? Sí, pero si le sobra con eso, pero necesita hacer. Aparte, bueno, obviamente va a estar basado en todo lo que desarrollamos nosotros en la materia, ¿no? Pero ahí tiene un montón de cosas más. En el libro están desarrollados los filtros con 3 operacionales, con 4 operacionales. Habla después también de toda la parte de análisis de sensibilidad, y está algo de la parte pasiva también. Bueno, hay varias cosas. Ahí tienen también todos los resúmenes de las aproximaciones, las tablas normalizadas de Cowell, Chebyshev, Butterworth, Bessel y algún otro más por ahí debe haber también. Incompleto, profe. Sí, está muy bueno el libro, por eso justamente hemos visto que se usa mucho y que está interesante. ¿Ves? Por ejemplo, eso yo le decía yo recién. Me cacho. Este es un filtro clásico de 3 operacionales. No sé si lo ven ahí. Entonces, fíjense, con la segunda función de transferencia, no está acá, este es otro, por ejemplo, y cómo permite ajustar diferentes parámetros de filtro.
Ya vamos en detalle, digamos. Comentárselo nomás. Bueno, acuérdense, no me tengo que olvidar el mensaje que le deje el ingeniero García todos los viernes. No se dejen estar con el aula virtual, acuérdense que es para complementar la posibilidad de promocionar y sumar puntos extra, así que no dejen para último momento los cuestionarios, las cosas que tengan ahí en el material ahí para ir echándole una ojeada. Y no se olviden de enviarme los grupos, ¿está? Uno de los que hayan el grupo me manda el mail diciendo somos el grupo Pepito, Juancito, Gonzalito. Acuérdense, preferentemente 3, excepcionalmente 4, y si no 2 también puede ser, no hay problema. Así ya empiezo a armar la tablita para asignarle los prácticos. ¿Qué más? Buenísimo, Bueno, profe. si no hay nada más, damos por finiquitado la sesión. Que tenga buen fin de, profe. Gracias, profe. Igualmente, buen fin de que descansen. Hasta luego. No, profe, gracias. Chao, profe, gracias. A ustedes, hasta luego.